Hola, mi nombre es Carlos Oriel Wintermelo, soy escritor, soy asesor editorial, tengo más de 2 décadas siendo cultor de la palabra, escribiendo narrativa específicamente, y he recibido un reconocimiento por ello. Y también tengo, bueno, ya una década, la mitad del tiempo como cultor, siendo asesor editorial. Todo esto te lo digo para validar lo que te voy a contar después de esto. No lo inventé de un día para otro, sino que es resultado de mi experiencia, de los tropezones que me he dado y de cómo resolví algunos problemas o superé obstáculos. Contándotelo, tratando de demostrarte eso que me ocurrió, pues confío en que te será más sencillo superar este tipo de pruebas. Ahora voy a hablar de los misterios de la luna. Si has visto otro de mis videos, debes saber que la luna es el primer paso de la escritura, es uno de los 5 hábitos del escritor y consiste sobre todo en ponerte en contacto contigo mismo o contigo misma para inspirarte. Parece complicado, pero en realidad es mucho más sencillo y como muchas personas me han comenzado a preguntar sobre en qué consiste específicamente esta fase lunar o esta etapa lunar, pues ahora voy a tratar por medio de un esquema que generé de dar los detalles, de ser didáctico en este sentido. Bueno, este es un cuadro, no te asustes, simplemente es una manera, creo yo que sencilla, de explicarte cómo considero que funciona la etapa de la luna. Arriba está el sol, que es el cuarto hábito del escritor, la segunda etapa de la escritura en sí. En el medio he puesto un nivel que llamo rutinas diarias y abajo está la luna. Se puede hacer equivalente este cuadro, y lo vas a ver en un momentito, a esto de acá. Inconsciente, subconsciente son las rutinas diarias y consciente. El inconsciente, raras veces accedemos a él, es esta especie como de sueño y el único modo de darnos cuenta de un sueño, pues es observar de una manera como en duermevela o en meditación lo que nos está tratando de decir este nivel que por lo general está a oscuras. El subconsciente es nuestro automatismo, son las definiciones que tenemos de la vida, son nuestros elementos, digamos, mecánicos, que tenemos que realizar día a día. Sabemos o tenemos ideas preconcebidas de cómo son los seres humanos, eso está en nuestro subconsciente. Tenemos ideas preconcebidas sobre cómo debemos comportarnos en diferentes situaciones, eso está en nuestro subconsciente y el subconsciente nos facilita la vida, pero también es una etapa o un nivel muy perezoso y de muy poco ingenio. Nada nuevo, nada original va a surgir en este, en este espacio que tienes en tu psiquis. Y está el consciente, que es estar en el nivel donde estamos despiertos. Lo que notamos, lo que descubrimos, lo que podemos ver con la fuerza de nuestro cerebro. Lo que te propongo aparece en el siguiente cuadro. No intentes, repito, no intentes pasar a la etapa de comunicar tu mensaje a otra persona, es decir, pasar a la etapa de sol sin haber superado estos niveles, y ahora te voy a decir cómo, que son propios de la etapa de la luna. Repito, no intentes comunicar algo que todavía no entiendes, en pocas palabras. La luna te va a servir para entender el mensaje que después vas a comunicar con los otros. A ver, tú tienes tu luz, la luz del consciente que está arriba. Tienes que pasar la barrera del subconsciente, que son las presunciones, los paradigmas, lo fijo de cómo es la realidad según tu concepción. Tienes que retar estos elementos y luego entrar al inconsciente por medio de algún tipo de meditación, de tranquilidad. Por eso en otros videos hablo de crear tu isla de calma interior y crear tu isla de calma exterior. De modo que cuando llegues al inconsciente puedas acceder a la inspiración más pura para poder desarrollar tu historia, que al final son mensajes profundos, o la mejor historia, la mejor narrativa es aquella basada
en mensajes profundos. Novalis decía, un autor que por supuesto con su frase es mucho más exacto que yo, un autor alemán, por cierto, muy recomendable. Novalis decía que aquel que dice lo que está en su corazón, dice lo que está en el corazón de todos. Así que esta primera etapa de la luna es entender lo que hay en tu corazón. Y está en detalle. Leerte antes de que los demás te lean. No conocemos todo de nosotros. No podemos a veces captar fácilmente las ideas que pasan por nuestra cabeza. Esa es la inspiración. Buscar, traer a la luz de la conciencia lo que pasa por nuestras mentes. Reconocer y superar el subconsciente, que como te dije, es un nivel muy perezoso, muy de poco ingenio, porque su trabajo es mantenerte haciendo o cumpliendo con ciertas reglas todos los días y traer a la conciencia la inconsciencia, el inconsciente, porque ahí están los mensajes profundos. Todo esto se dice de manera muy fría, pero lo vas a sentir si eres escritor. Todos esos inventos que te surgen de repente y qué pasaría si ocurre esto en el cuento o cómo habría sido la vida de tal personaje. Son chispazos, son asomos a tu inconsciente, son retos a tu rutina diaria, a tu subconsciente, para poder entrar en lo nuevo, en lo que según Erling Kaga está detrás del silencio. Bueno, aquí está. Una vez que superaste la etapa de la luna, que te leíste a ti mismo o a ti misma, entonces crea una estructura que te permita contárselo a otra persona. No tienes que inventarla desde cero. Hay una estructura teórica para el cuento clásico, ya sabes, planteamiento, nudo, clímax, desenlace. Hay estructuras para la novela. Todo eso te va a ayudar como puente para pasar de estos descubrimientos que tuviste en tu inconsciente, de estos sueños a los que accediste y convertirlos en un esquema, en una especie de código de muchos niveles, que la base es el lenguaje, que pueda entender otra persona, tu lector. En síntesis, primero debes leerte a ti mismo, insisto sobre esto, silencio, meditación, ejercicios de la luna, en otro video hablo de ellos. El subconsciente, ahí es la definición de la realidad e impide que veas lo nuevo. El inconsciente es de donde viene la más profunda inspiración y la obra creativa en sí. Y, por supuesto, lo que ya es obvio, te será muy difícil contar a otro algo que tú mismo no entiendes o tú misma no entiendes. De ahí pasas al estado de reescribir por medio del sol hasta que logres un relato que comunique lo más fielmente posible lo que descubriste en tu inconsciente. Bueno, un saludo, mi nombre es Carlos Oriel Wintermelo, me da mucho gusto haber compartido este material contigo y te pido que si no te has suscrito a este canal, te sumes. Bueno, hasta luego, hasta la próxima.